antes del tiempo, antes de las estrellas, antes incluso del primer latido del universo, no existía nada, ni cielo, ni tierra, ni luz, solo un silencio infinito, profundo, absoluto. Pero en medio de esa oscuridad total había una presencia. No necesitaba forma, no necesitaba voz, no necesitaba principio. Era eterna, era poderosa, era Dios. Y entonces, sin lucha, sin esfuerzo, sin ruido de guerra, Dios habló: «Sea la luz». Y en ese instante, el vacío tembló. Una explosión de claridad atravesó la oscuridad como un relámpago eterno. La luz nació, no como una chispa, sino como un océano infinito de resplandor. La oscuridad retrocedió. Por primera vez, existía el día. Por primera vez, existía la noche. Y Dios vio que era bueno. Pero la creación apenas había comenzado, porque después de la luz vendría el cielo. Y después del cielo, algo mucho más grande empezaría a tomar forma: la tierra, donde algún día caminaría el ser humano. Y justo cuando el universo comenzaba a ordenarse, Dios decidió preparar el escenario para la obra más importante de toda la historia. El universo ya no estaba en silencio. La luz brillaba, el tiempo avanzaba, y el vacío comenzaba a llenarse. Entonces Dios volvió a hablar, y al sonido de su palabra, las aguas se separaron. Una inmensidad líquida cubría todo, sin forma, sin fronteras, como un océano sin fin. Pero su voz trazó un límite invisible. Arriba nació el cielo. Abajo quedaron las aguas profundas. Por primera vez, el espacio respiró. Un firmamento azul comenzó a extenderse como un manto infinito, preparado para sostener nubes, tormentas y algún día el vuelo de las aves. Y Dios vio que era bueno. Pero la tierra aún seguía escondida bajo el agua. Entonces, una vez más, habló, y las aguas comenzaron a retirarse, como si obedecieran a un rey absoluto. Los mares se reunieron, los océanos encontraron su lugar, y lentamente surgió algo nuevo. Primero una roca, luego montañas, luego continentes enteros emergiendo desde las profundidades. Había nacido la tierra seca. Pero Dios no quería un mundo vacío, quería un mundo vivo. Así que la tierra empezó a transformarse. Hierba brotó del suelo, árboles gigantes levantaron sus raíces, semillas llenaron los campos, bosques enteros crecieron como si el planeta despertara de un sueño. Por primera vez el mundo tenía color, verde, profundo, vibrante. Y aún así, la gran historia de la vida todavía no había comenzado, porque aunque la tierra ahora estaba lista, el cielo aún estaba oscuro por las noches, y Dios sabía que el siguiente paso haría que el universo entero brillara. La tierra ya respiraba vida. Los bosques crecían, los mares se agitaban, el cielo se extendía inmenso sobre todo. Pero cuando caía la oscuridad, el mundo quedaba sumido en una noche total. No había estrellas, no había luna, no había señales en el firmamento. Entonces Dios habló otra vez. Y esta vez, el cielo explotó en luz. Una llama gigantesca apareció primero, ardiente, majestuosa, imposible de mirar directamente. Nacía el sol. Su fuego iluminó montañas, mares y bosques en un instante. Las sombras huyeron. El calor tocó la tierra por primera vez. El día tenía ahora un guardián. Pero Dios no había terminado. En la profundidad del cielo, una luz más suave comenzó a levantarse. La luna, plateada, serena, silenciosa, gobernaría la noche. Y entonces
como si el universo fuera una tela negra perforada por miles de agujas de luz, aparecieron las estrellas. 1, 100, 1000, millones, hasta que el cielo se convirtió en un océano infinito de puntos brillantes. El tiempo quedó marcado. Los días tendrían ritmo. Las estaciones tendrían orden. Y Dios vio que era bueno. Ahora el mundo tenía luz, tenía cielo, tenía tierra, pero todavía estaba en silencio. No había cantos, no había pasos, no había latidos. El planeta estaba listo. Solo faltaba algo. La vida que se moviera, la vida que respirara, la vida que llenara los mares y los cielos. Y cuando Dios decidió dar ese siguiente paso, la creación entró en una fase que nadie hubiera podido imaginar. El mundo ya brillaba. El sol dominaba el día. La luna vigilaba la noche. Las estrellas llenaban el infinito. Pero la tierra aún estaba silenciosa. Los océanos no tenían movimiento. Los cielos no tenían alas. Los campos no tenían pasos. Entonces Dios habló de nuevo. Y esta vez, el agua respondió primero. Desde las profundidades del mar, algo comenzó a moverse. Una sombra, luego otra, luego miles. Los océanos estallaron en vida. Peces veloces atravesaron las corrientes. Criaturas gigantes despertaron en las aguas profundas. Formas de todos los tamaños comenzaron a nadar como si siempre hubieran pertenecido allí. El mar dejó de ser un vacío. Se convirtió en un reino. Pero Dios no había terminado. Levantó su mirada hacia el cielo. Y el aire mismo comenzó a temblar. Plumas surgieron. Alas se extendieron. Y el primer ave rompió el silencio del mundo con un canto. Luego otra. Y otra. Y pronto, los cielos se llenaron de vuelo. Bandadas cruzaban el horizonte. Colores brillaban bajo el sol. El aire ahora tenía música. Por primera vez, la creación no solo existía, vivía, respiraba, sonaba. Y Dios vio que era bueno. Pero aún faltaba algo, porque aunque los mares nadaban y los cielos volaban, la tierra firme todavía esperaba. Esperaba criaturas que corrieran, que rugieran, que caminaran sobre el polvo recién creado. Y cuando Dios decidió llenar también la tierra, la creación alcanzaría un momento que cambiaría todo para siempre. Los mares estaban llenos, los cielos estaban vivos, pero la tierra firme aún esperaba. El viento soplaba entre los árboles, las montañas permanecían inmóviles, los campos verdes no sentían pasos. Entonces Dios habló otra vez, y la tierra respondió. Primero fue un temblor suave bajo el suelo. Luego el polvo comenzó a moverse, como si respirara. Y de la tierra misma comenzaron a surgir formas vivientes. Aparecieron los primeros animales, pequeños que corrían entre la hierba, gigantes que hacían vibrar el suelo con cada paso, criaturas veloces, otras fuertes, otras silenciosas. El planeta se llenó de rugidos, carreras y vida salvaje. Leones levantaron su melena al sol. Elefantes caminaron pesadamente sobre la tierra húmeda. Ciervos cruzaron los bosques como flechas vivas. Por primera vez, la tierra no estaba sola. Ahora el mundo tenía mares, tenía cielos, tenía criaturas por todas partes. Era hermoso.
era poderoso, era perfecto. Y aún así, Dios no había terminado, porque entre toda aquella creación maravillosa, faltaba alguien. No un animal, no otra bestia, alguien diferente, alguien que pudiera pensar, que pudiera amar, que pudiera elegir. Y cuando Dios descendió hacia el polvo de la tierra, el siguiente acto de la creación no sería solo poderoso, sería personal. El mundo estaba completo. Los mares rugían, los animales corrían, las aves cruzaban el cielo. Pero en medio de toda esa vida, Dios hizo silencio, porque lo que estaba a punto de crear sería distinto a todo lo anterior. No lo llamaría con una sola palabra, no surgiría del agua, no simplemente aparecería. Esta vez, Dios se inclinó hacia la tierra, tomó polvo del suelo recién creado, lo moldeó con sus propias manos, formó brazos, formó piernas, formó un rostro, una figura inmóvil hecha del mismo material que las montañas y los caminos. Todo el universo parecía contener la respiración. Entonces, Dios hizo algo que nunca había hecho antes. Se acercó y sopló aliento de vida en aquel cuerpo de polvo. Y el pecho se levantó. Los ojos se abrieron. El primer ser humano respiró. Su nombre sería Adán. No era solo otra criatura. Tenía mente, tenía voz, tenía alma. Podía caminar, podía hablar, podía mirar el mundo y entenderlo. Y Dios vio que era bueno. Pero mientras Adán recorría los campos, nombraba animales y observaba la creación, algo comenzó a hacerse evidente. Entre millones de criaturas, él estaba solo. Y Dios sabía que la historia de la humanidad apenas acababa de empezar. Adán caminaba por el mundo recién nacido. Los ríos corrían cristalinos. Los árboles estaban cargados de frutos. Los animales se acercaban sin miedo. Era el jardín más hermoso que pudiera existir. Dios lo llamó Edén. Un lugar sin dolor, sin muerte, sin miedo. Adán hablaba con Dios, caminaba con Él, aprendía directamente de su voz. Pero mientras nombraba cada animal, vio algo que no podía ignorar. Los leones tenían pareja, las aves volaban de dos en dos, incluso las criaturas más pequeñas tenían compañía. Solo Él estaba solo. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces hizo que Adán cayera en un sueño profundo. El mundo guardó silencio otra vez. Mientras Adán dormía, Dios tomó una de sus costillas, no del polvo esta vez, no del suelo, de su propio ser, y con ella formó a alguien nuevo. Cuando Adán despertó, la vio. No era otro animal, no era otra criatura. Era como él, pero diferente, fuerte, pero delicada, humana, pero única. Sería llamada Eva. Y por primera vez en la historia del mundo, el ser humano ya no estaba solo. El jardín ahora tenía dos corazones, dos voces, dos vidas entrelazadas. Todo era perfecto. Pero en algún lugar del jardín, entre los árboles tranquilos y los ríos silenciosos, algo más también observaba. Algo astuto, algo paciente, algo que esperaba el momento exacto para hablar. El jardín del Edén vivía en perfecta calma. Adán y Eva caminaban sin miedo. Los animales descansaban cerca de ellos. El viento movía suavemente las hojas. Y en el centro del jardín,
árboles especiales. Uno era el árbol de la vida, el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios había sido claro: de todos los árboles pueden comer, pero de ese no. No era una amenaza, era una advertencia, porque el día que comieran de él, la muerte entraría en el mundo, y durante un tiempo todo permaneció en paz, hasta que una voz diferente rompió el silencio. No vino del cielo, no vino de Dios, vino desde el suelo, entre las ramas. Era la serpiente, astuta, paciente, calculadora. Se acercó a Eva y habló con suavidad. ¿Así que Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol? Eva respondió: podemos comer de todos, excepto de uno. Si comemos de ese, moriremos. La serpiente no gritó, no amenazó, solo susurró: no morirán. El aire pareció detenerse. Dios sabe que el día que coman, sus ojos se abrirán y serán como Él. Eva miró el fruto. Era hermoso, perfecto, deseable. Y en ese instante, la historia de la humanidad llegó al punto del que no habría regreso. Eva seguía mirando el fruto. El jardín estaba en silencio. El viento parecía haberse detenido. La serpiente esperaba, sin moverse. El fruto brillaba bajo la luz del sol. Parecía bueno, parecía sabio, parecía irresistible. Y entonces, Eva extendió la mano. Lo tomó. Por un instante, nada pasó. El mundo siguió igual. Los árboles siguieron quietos. El cielo no tronó. Y eso fue lo que la convenció. Mordió el fruto. El sonido fue pequeño, pero su eco atravesó toda la historia humana. Luego se lo dio a Adán, y él también comió. Y en ese mismo instante, todo cambió. No hubo explosión, no hubo terremoto. Hubo algo peor. Sus ojos se abrieron, pero no como esperaban. Por primera vez, sintieron vergüenza. Miraron sus manos, miraron sus cuerpos, miraron el mundo. Algo se había roto. La inocencia había desaparecido. Rápidamente cosieron hojas para cubrirse. El miedo, una emoción que nunca habían sentido, nació dentro de ellos. Y entonces, escucharon un sonido que antes los llenaba de alegría: los pasos de Dios caminando por el jardín. Pero esta vez, no corrieron hacia Él, corrieron a esconderse, porque sabían que nada volvería a ser como antes. Las hojas temblaban. Adán y Eva estaban escondidos entre los árboles, respirando rápido, como si pudieran desaparecer dentro del bosque. Y entonces la voz de Dios resonó en el jardín: «Adán, ¿dónde estás?». No era una pregunta por información, era una pregunta para el corazón. Adán respondió desde su escondite: «Escuché tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí». El silencio cayó pesado sobre el Edén. Dios preguntó: «¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol del que te mandé no comer?». Adán bajó la cabeza. La verdad ya no podía ocultarse. El error estaba hecho. La decisión estaba tomada. La inocencia perdida. Las consecuencias comenzaron a pronunciarse una a una. La serpiente sería maldita entre los animales. La tierra produciría espinas y esfuerzo. El dolor entraría en la vida humana. Y lo más duro de todo, ya no podrían quedarse en el jardín. Porque el Edén no era un lugar para la desobediencia. Dios hizo túnicas para cubrirlos. Aún en el juicio, mostró
que el Edén había terminado, la historia del ser humano apenas estaba comenzando, porque fuera del jardín nacerían hijos y con ellos llegarían decisiones aún más oscuras.